Pues hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de quién esté viendo este video. El día de hoy vamos a platicar sobre páncreas endocrino. Entonces, bueno, espero que hasta ahorita las clases estén siendo de utilidad. Y si no, pues avísenme porque yo sigo grabando y no veo comentarios. Pero bueno, el páncreas endocrino, recordemos, el páncreas es una glándula. Anatómicamente tiene funciones mixtas, es decir, un componente tanto exócrino, que sabemos que es producción de enzimas digestivas, y verterlos a nivel del duodeno. Nada de eso nos interesa por ahora. Y un páncreas endocrino, que es lo que nos vamos a enfocar en este momento. Realmente el páncreas endocrino representa muy poquito del tejido, ¿no? Recordemos que todo el páncreas, la mayoría se enfoca en el componente exócrino y solo el 2% es lo que conocemos como los islotes de Langerhans. Estos de arriba son los islotes de Langerhans, ¿no? Y en esos islotes de Langerhans voy a tener 5 tipos de células diferentes. Muy sencillo, según como las fueron descubriendo, alfa, beta, gamma, delta, bueno, la gamma no existió, pero delta, epsilon, ¿no? Y pues a las células F, o que también se les llama como células PP, son las que se encargan de producir el polipéptido pancreático. Ahora, de estas debo saber algunas cosas. Lo primero es su cantidad, ¿no? Tengo las células beta, que de ese islote representa más o menos el 70%, perdón, parece un 20. Pues más o menos representa casi todo lo que es el islote, ¿no? Pero aparte, pues tengo las células alfa. Y las células alfa representan más o menos el 20%. Y luego tengo las células delta. Y las células delta representan el 5%. Y luego tengo las células PP, que vamos a poner las células F, que depende de qué bibliografía utilicemos, pero bueno, estas células PP o F, pues son muy, muy poquititas, 1%. Y por último, las células epsilon, que también es el 1%. Entonces, nosotros tenemos que conocer a qué relacionamos cada una de ellas. Entonces, las células beta, pues son mundialmente conocidas, no creo que tengan tema, pero pues a ellas le vamos a llamar células productoras de insulina. A las células alfa van a ser las células productoras de glucagón. A las células delta van a ser las células productoras de somatostatina. A las células F, pues PP es del péptido pancreático. Son productos del polipéptido pancreático. Y las epsilon, que hoy no platicaremos, pero que la siguiente sesión son importantes, son células productoras de grelina. Ahora, lo que sí tenemos que conocer nosotros son sus interacciones. Es decir, cada vez que se produce insulina, la célula beta pancreáticas tiene la capacidad de inhibir a la célula alfa e inhibir a las células delta. Entonces, siempre vamos a hacer este triangulito. ¿Qué dice este triangulito? Ah, bueno, cuando se produce el glucagón, la célula alfa va a inhibir a la célula beta y a la célula delta. Y la célula delta siempre, siempre, siempre va a inhibir a la beta y va a inhibir al alfa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para permitir que no haya somatostatina y que haya pulsos del resto de las hormonas? Bueno, para ello me va a servir el polipéptido pancreático, que el polipéptido pancreático va a modular la liberación de somatostatina. Por lo tanto, ¿qué tenemos que recordar? Este cuadro de aquí es un cuadro de regulación en el cual cada una de las células inhibe a sus otras células. Y así si yo tengo producción de glucagón,
yo tendría que encontrar disminuida la insulina y disminuida la somatostatina. Si yo tengo disminución, bueno, aumento de somatostatina, voy a tener baja insulina y bajo glucagón. Esa es una forma de regular el islote. Tienen actividades pancreáticas, parácrinas, con el resto de las células que están por ahí. Y el polipéptido pancreático, pues se ha visto que tiene una función principal en la modulación de la liberación de somatostatina. Teniendo eso en cuenta, pues es más sencillo, porque entonces ya sé que si hay una presente, la otra va a estar ausente. Y cuando estudiemos a profundidad el páncreas endocrino, veremos que las dos enzimas que más nos interesa conocer, entender y estudiar, pues va a ser las enzimas que son la insulina y el glucagón. Esta insulina y este glucagón son producidas, son liberadas ante ciertos estímulos. Pero antes de conflictuarnos todos esos estímulos, necesito que ustedes lo vislumbren de una forma muy particular. Pero bueno, vamos a subir esto un poco. De repente ya me quedo. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar antes de que lo compliquemos un poco más? Nosotros tenemos mm, nuestra actividad celular. Es decir, para que la célula funcione, yo sé que esta célula necesita obtener glucosa. Entonces tengo dos opciones. Opción número uno, meter glucosa. Entonces, ¿qué querría yo tener el sistema para poder meter glucosa? Bueno, yo querría que en el sistema haya hiperglicemia, es decir, mucha glucosa en sangre. Entonces, si hay mucha glucosa en sangre, es una señal para decirle, ¿qué te parece si guardamos esa glucosa? Entonces, la célula va a interiorizar la glucosa y la va a poder utilizar y la vamos a convertir en energía, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con optimización de recursos, tiene que ver con muchas cosas. Pero entonces, yo, gracias a que guardo la glucosa dentro de la célula, activo funciones celulares. ¿Qué hormona me permite a mí saber que hay mucha glucosa en sangre y que yo debo meterla a mi cuerpo? Es decir, si está en hiperglicemia, lo que yo voy a hacer es un efecto hipoglicemiante. Me voy a encargar de reducir la cantidad de glucosa ahí afuera. Entonces, esta es encargado por la insulina. Entonces, cada vez que yo tengo mucha glucosa, mi cuerpo va a decir, produce esta insulina, la insulina mete la glucosa y entonces todas las funciones que yo tengo que tener son más o menos hipoglicemiantes. Ahora, si es el otro escenario, en el cual yo tengo hipoglucemia. Aquí, esta célula va a decir, oye, yo necesito gastar energía, necesito utilizar esta energía, pero me están diciendo que allá afuera no hay. Entonces necesito que me mandes azúcar, pero no hay azúcar. Entonces lo que va a decir, bueno, yo tengo para eso células que son reserva de glucosa. Entonces lo que yo necesito es que esas células saquen la glucosa y esa glucosa se meta a las otras células que no son reservorio. Entonces, para lograr hacer ese proceso, yo necesito una señal mediante glucagón. Y entonces el glucagón, a grandes rasgos, lo que va a hacer es un efecto hiperglucemiante. Ahora, todo esto con reservas, porque vamos a ver que hay muchos mecanismos que se explican bajo esta lógica, pero que de repente se les va a complicar un poquito el vislumbrar, ¿no? Pero lo que sí sabemos es, si hay mucho nivel de glucosa en sangre, lo que requiero es insulina para meter esa glucosa. Si yo tengo bajos niveles de glucosa en sangre, lo que necesito es glucagón. ¿Y cuál es el momento de nuestra existencia donde eso ocurre?
Cuando tengo mucha glucosa en sangre, cuando acabo de comer. Entonces, generalmente son postprandiales y casi siempre hay un pico de insulina en el momento postprandial. ¿Qué pasa? ¿O qué me lleva a hipoglicemias? Bueno, un ayuno. Cuando llevo mucho tiempo sin comer, pues lo que voy a decir es necesito ya comida y lo voy a sacar de las reservas. Ahora, ¿dónde están mis reservas? Generalmente son hígado y adipocitos. Esos son los sitios donde mejor guardo la glucosa que no utilice. Ahora bien, si yo quiero eh, complicarlo un poquito más, porque ya esto creo que queda suficientemente claro, entonces debo decir, bueno, si yo me estoy enfocando en, en gastar la insulina, que la glucosa que tengo, y convertirlo en energía, ¿qué va a pasar cuando yo ya haya cumplido con las necesidades energéticas de ATP que tenía? Bueno, lo que voy a necesitar es empezar a guardar. Entonces, si yo ya logré llegar a mis reservas, ahora lo que tengo es que eh, guardar, ¿no? Y ese proceso de guardar, nosotros lo conocemos como anabolismo. Es decir, almacenar todos los metabolitos que vienen de la glucosa para tener en mi cuerpo suficientes reservas para el futuro. Por lo tanto, la insulina es un anabólico. Ujú. Ahora, ¿qué pasa en el caso del glucagón? Lo que yo necesito es gastar las reservas y entonces voy a hacer una reacción catabólica. Entonces, todos los procesos bioquímicos que favorezcan el anabolismo van a estar inducidos por la insulina. Todos los procesos catabólicos que vengan del metabolismo de la glucosa van a ser enfocados por el glucagón. Y entonces, a partir de ello, pues yo tengo dos vertientes de un mismo proceso. Si yo quiero guardar o si yo quiero usar lo guardado. Ujú. Entonces, a partir de ello, pues tenemos general. De repente vamos a platicar que hay otros estímulos que nos podrían modificar o alterar a esto. Y el principal estímulo que ustedes deben conocer es el sistema nervioso autónomo. Entonces, casi siempre el sistema nervioso autónomo va a tener una activación parasimpática, es decir, una activación vagal, que ayude a que se libere insulina. Entonces, el componente parasimpático nos induce producción de insulina y el componente simpático nos genera la producción de glucagón. Entonces, para que tengamos también esto en cuenta. Partiendo con esta noción global, ahora sí podemos platicar de cada una de ellas. Para platicar cada una de ellas, creo yo que lo que más nos va a funcionar es un cuadrito, ¿no? De un lado tenemos a la insulina, de otro tenemos al glucagón y hay partes de cada una. Entonces, la primera parte tal vez sea la más fácil, que es la síntesis. La biosíntesis, nosotros aprendimos ya, bueno, quiero creer, yo muy confiado, desde la primera clase, eh, generalmente cuando yo hablo de hormonas, tengo que hablar de tres tipos de hormonas en su síntesis. ¿Por qué? Porque son síntesis de proteínas, son hormonas proteicas, ¿no? Recordemos que la insulina y el glucagón son hormonas proteicas. Y eso implica que hay un gen, que hay una transcripción, que hay una traducción y que esa traducción genera un metabolito proteico acoplado a una péptido señal. Ese le vamos a llamar, no sé si lo puedo escribir, vamos a llamar pre, pro, hormona. En este caso estoy llamándole pre, pro, insulina. Y que yo lo iba a llamar pro hasta que le quitara el segmento señal.
o péptido señal, como lo quieran llamar. Entonces ya voy a llamar proinsulina y después, cuando yo ya termine de activar a través de un mecanismo post-traduccional, ya voy a tener el componente presente o útil. Entonces, paso número uno, la insulina está sintetizado en el cromosoma número 11. Entonces, el cromosoma 11 tiene la información para la insulina. Y este cromosoma 11, cuando codifica, va a generar, este es un recurso gráfico que el departamento de fisio preparó muy bonito para ustedes, pero bueno, va a preparar la preproinsulina. Y la preproinsulina está conformada por cuatro cosas. Primera cosa, el péptido señal o secuencia señal. Y luego tengo un segmento de la cadena beta, un segmento de la cadena C y un segmento de la cadena A. En este momento la realidad es que está así, ¿no? O sea, se hizo toda la cadena del gen que venía del cromosoma 11. Esa cadena o longitudinal o horizontal tiene que tener modificaciones. Y la primera modificación que ocurre en el retículo endoplásmico rugoso es perder la secuencia señal. Y al perder la secuencia de señal se convierte en proinsulina y esta proinsulina sigue estando en esta conformación. Segmento B, segmento C, segmento A. Y hasta que llega a Golgi es cuando se pliega o pues digamos que se empaqueta sobre sí misma. Y al momento de empaquetarla, lo más importante va a ser cómo se pliega. Entonces normalmente se va a plegar la cadena A, la cadena B, y una vez que están plegadas, yo las voy a estabilizar mediante enlaces disulfuro. Entonces yo le pongo dos enlaces disulfuro, sus puentes disulfuro, para estabilizar la cadena B con la cadena A. Entonces la insulina per se está formado por estas dos cadenas, la cadena A y la cadena B. Pero pues si ya la formé en Golgi, lo que me sobra es esto verde de acá, que es el péptido C. El péptido C necesitamos unas enzimas muy particulares, son unas convertasas. Y lo que hacen la convertasa 1 y bueno, prohormona convertasa 1 y prohormona convertasa 2 es cortar este pedacito. No se los pongo porque no es tan relevante, pero que sí me interesa que ustedes recuerden que todos sus libros se los maneja. Si yo ya formé la insulina hecha por la cadena B, por la cadena A y por la unión mediante puentes disulfuro, y a eso le puedo llamar insulina, siempre, siempre, siempre va a haber un péptido C sobrante. ¿Y por qué no sirve? Pues porque yo puedo medir la cantidad de péptido C. Y si yo mido la cantidad del péptido C, yo puedo saber cuánta de esa insulina se está formando en vivo, ¿no? O sea, en el ser humano. Entonces, el péptido C es una forma de conocer cuánta insulina activa se está produciendo de forma normal en un organismo. Ujú. Entonces, por eso es importante el péptido C. No tiene una función biológica que nos interese, pero bueno, una vez que yo tengo ya la insulina producida, estoy en Golgi. Entonces, como estoy en Golgi, voy a formar una vesícula. A esa vesícula le voy a poner los pedacitos de insulina, cadena alfa, bueno, cadena A, cadena B, y la unión que tienen, pues recordemos que es mediante enlaces disulfuro, ¿no? Nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Y listo, tengo vesículas con, bueno, recordemos que por cada insulina va a haber un péptido C que quede remanente, ¿no? Esto es lo que se mete en vesículas. Y pues ya nos va a interesar el componente de secreción más adelante. Ahora, el glucagón es un poquito más complejo. Nosotros dijimos, el glucagón lo producimos las células alfa del páncreas. Pero resulta que no es la única fuente endógena de glucagón. También hay unas células que se llaman células L que están presentes en tubo digestivo
que tienen la capacidad de también producir glucagón. Entonces, casi todos los esquemas les van a simbolizar esto. Denme un segundo que mi imagen no está guardada. Entonces, esperen, esperen, esperen. Bien. Entonces yo les decía que el glucagón es mucho más complicado y a la vez no tanto. ¿Qué tengo? Preproglucado. ¿Qué necesito para convertirlo? Quitar el péptido señal o la secuencia señal. Entonces, si yo le quito la secuencia señal, lo convierto en proglucano. Ahora, este proglucagón tiene contenido una gran cantidad de cosas que nos interesan. Ahora, ese proglucagón puede estar en dos isoformas, la isoforma pancreática y la isoforma que está en intestino principalmente, ¿no? Que es la célula L. Ahora, este tiene en su estructura, en su componente bioquímico, se han encortado 6 fragmentos que pueden dar lugar a proteínas funcionales. De esos fragmentos, para la vida les interesan estos, el GLP-1 y GLP-2, que lo que van a hacer son péptidos similares al glucagón. Estos péptidos similares al glucagón van a tener importancia a la hora de terapéuticas para esto. Pero bueno, GLP-1, GLP-2, que están presentes más importantemente, se pueden cortar eh, casi siempre gracias a las enzimas que están en el intestino. Es decir, aunque yo puedo conocer cada uno de los metabolitos y que dentro de la estructura existen, no se pueden formar de la misma forma. Es decir, el intestino no libera el glucagón, lo mantiene adherido a sus otros dos fragmentos peptídicos y eso van a encontrar que a eso se le llama glicentina. La glicentina es un glucagón, un GRPP, que el GRPP significa péptido liberador o relacionado con la glicentina. Entonces es un péptido que está relacionado con esto de aquí. Ajá, entonces este componente, y esto es como la zona de transición o de unión, los IP1 y IP2 no nos interesan, ¿no? Pero bueno, esta pues no tiene glucagón suelto, entonces no me sirve biológicamente. Y pasa lo mismo con el GLP-1 y GLP-2 a nivel pancreático. Está asociado a la IP2, a eso se le llama fragmento mayor del proglucagón, que tampoco le vamos a hacer caso, pero que no tiene una función directa. Entonces, si yo quiero hablar del GLP-1 y el GLP-2, necesito a fuerzas que estén a nivel de intestino y que yo los esté segmentando como péptidos útiles. Si yo quiero hablar del glucagón, hablaré del páncreas y que se está produciendo el péptido específico que está aquí, que es el glucagón. Y todo lo demás lo podremos platicar, pero al final es un poco de choro. Entonces, solamente quédense con la idea de que el componente más grandote, digamos que le vamos a dar un nombre complejo. Entonces, en el caso de que ustedes lo vean, este fragmento mayor de proteoglucagón lo suelen abreviar como MPGF, ¿no? Fragmento mayor del proglucagón. Así le llamamos. Entonces, si yo tengo ese fragmento, estoy en páncreas. Si yo tengo la glicentina, estoy en intestino. Y ambos tienen que ver con el glucagón. Solamente eso es necesario. Eh, pro, glucagón tiene un peptido señal. Proglucagón tiene las 6 proteínas ancladas todavía. Y hasta que se corta, si es en páncreas, me va a dar lugar al glucagón. Y listo. ¿Va? Entonces, ya que tenemos lo más difícil, bueno, según yo, de la síntesis, podemos pasar a los mecanismos de liberación. Entonces, la liberación también se complica un poquito, más que nada en la insulina. Pero bueno, es un poquito porque queremos verlo a profundidad. Pero realmente es muy sencillo. O sea, de paso número 1, tenemos que recordar. Para que la glucosa pueda entrar a una célula, puede tener transportadores dependientes de insulina o transportadores independientes de insulina. Esos transportadores nosotros vamos a darles el nombre de GLUT.
son transportadores de la glucosa. Y los GLUTs los tengo en múltiples presentaciones, pero por ahora solo me va a importar, para empezar, el GLUT2. El GLUT2 es un transportador de glucosa que no depende de insulina, es decir, es un GLUT no insulino dependiente. Este GLUT2 se encuentra presente en la célula beta pancreática. Y entonces, ¿qué pasará? Nosotros dijimos, si hay hiperglicemia, necesitaré tener insulina. Y entonces, si hay hiperglicemia, habrá glucosa. Y si hay glucosa, esa glucosa podrá cruzar al transportador GLUT2 porque está hecho para la glucosa. Y una vez que el transportador GLUT2 permita la entrada de la glucosa a la célula, pues la célula le va a hacer lo que hace la glucosa: glucólisis, ciclo de Krebs y generación de ATP. Entonces, esta glucólisis, este ciclo de Krebs, tiene como resultado ATP. Ahora, el ATP se puede utilizar para muchas formas. En este caso, el ATP se va a utilizar como un marcador o un segundo mensajero intracitoplasmático. ¿Y qué me dice ese ATP intracitoplasmático? Bueno, me dice que hay un transportador de potasio muy bonito. Ese transportador de potasio, hay dos tipos de transportadores de potasio, el SUR y el KIR 6.2. No entramos en esos detalles, eso ya es muy específico, pero este transportador de potasio es un transportador de fuga de potasio, es decir, que está haciendo que el potasio salga. ¿Y qué pasó? Pues la glucosa elevada hizo que generara ATP. La generación de ATP bloqueó o inhibe al canal de potasio. El inhibir el canal de potasio favorece que ahora el potasio se quede dentro de la célula y entonces va a empezar a aumentar los niveles de potasio. Va a llegar un punto que hay tanto potasio intracelular que vamos a llegar a mi potencial de umbral y va, bueno, hay una despolarización que alcanza el umbral. ¿Y ese umbral qué es? Ese umbral es el canal de calcio. Hay un canal de calcio dependiente de voltaje. ¿Qué significa? Cuando ustedes lleguen a cierto voltaje, ese canal se va a abrir. ¿Y qué va a dejar pasar? Calcio. ¿Qué hace que ese canal se abra? La despolarización. ¿Por quién está medida la despolarización? Por el potasio. ¿Por qué aumentó el potasio? Porque el ATP cerró el canal sur. ¿Qué es el canal sur? Un canal que permitía la salida de potasio de la célula beta pancreática. Y en el momento que yo despolarizo la célula, abro el canal de calcio y entra el calcio, pues nosotros podemos hacer 26,000 cosas, pero lo más importante es que el calcio se puede pegar a las vesículas y eso permite la liberación de las hormonas o de los neurotransmisores o de lo que ustedes quieran asociado a calcio. Ajá. Ese calcio normalmente viene extracelular, pero el mismo calcio extracelular va a activar a los canales de retículo endoplásmico para liberar el calcio intracelular. Entonces tengo suficiente calcio para pegarme a las vesículas y liberarlo, ¿no? Entonces, esto es la parte sencilla, la parte donde solo es, tengo un transportador de la glucosa, mete la glucosa, la convierto en energía, y la energía bloquea el canal de potasio acumula potasio intracelular, despolarizo la célula, permito la apertura de canales de calcio, entró el calcio, se libera la insulina. Pero vamos a tener que hay otros mediadores que pueden modificar este efecto biológico. Y esos mediadores tienen que ver con cosas de la regulación. Por ejemplo, tenemos este receptor de acetilcolina que lo que está haciendo es unirse a una proteína G y que puede liberar IP3. Y ese IP3, recordemos que puede activar el calcio intracelular. Entonces, de repente, si yo tengo la actividad por estos receptores, bueno, colinérgicos, es decir, mediados por el sistema parasimpático, pues lo que yo voy a tener es la liberación de acetilcolina. El acetilcolina va a liberar insulina. ¿Por qué? Porque está activando IP3. Pero si yo tuviera, por ejemplo, glucagón o agonistas beta adrenérgicos, lo que yo tendría es actividad de una alenilato ciclasa. Y ya quedamos que las aceleratos ciclasas van a cambiar el ATP y lo van a convertir en AMP cíclico. Y entonces, ¿qué va a pasar con el ATP? Va a bajar. Y si el ATP baja, ¿qué va a pasar con este canal? Se va a abrir.
y si se abre va a salir el potasio y entonces nunca me despolarizo. Entonces no sé si queda claro que tengo varios mecanismos para inducir o para cerrar la liberación de insulina. El más importante va a ser la hiperglicemia, pero yo tengo la actividad parasimpática asociada al sistema nervioso autónomo que permite la liberación de insulina. Ahora, si yo quisiera bloquear la liberación de insulina, yo tengo agonistas beta-adrenérgicos, yo tengo el glucagón y todos ellos lo que va a hacer es disminuir el ATP citoplasmático, por lo tanto, evitar la entrada de calcio o la generación de calcio. Dentro de las cosas más importantes, pero bueno, tendremos que hay otros elementos que hay que platicar. Entonces, vamos uno a la vez. Para hacerlo redundante y que nunca se les olvide, paso uno, glucosa entrando a través del GLUT2. Paso 2, transformación de esa glucosa por glucólisis, ciclo de Krebs, transporte de cadena de electrones en ATP. Lo que el ATP va a hacer es cerrar a SUR 1. ¿Qué es SUR 1? Un canal de potasio. Si este canal de potasio se cierra, en ese momento el potasio, bueno, poner una flechita porque si no se me olvida, potasio aumenta intracelular. La presencia de cargas positivas dentro de una célula lo que induce es despolarización. Entonces, este aumento de calcio celular va a ser una despolarización. Y la despolarización de las células beta pancreáticas me va a llevar a apertura de canales de calcio que son canales dependientes de un voltaje. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje de la despolarización. Y como eso ocurre, pues automáticamente va a entrar el calcio. Ahora, de repente ahí tendremos que platicar algún día, que no creo que sea hoy el mejor momento, que casi siempre el calcio está asociado a otras moléculas en las vías de señalización. Entonces, en este caso, pues voy a tener procesos o componentes de actividad asociados a calcio intracelularmente. No lo vamos a ver porque ya es mucho detalle, pero créanme, ¿no? O sea, el calcio no se libera solamente y ya, sino ese calcio se va a unir a otras proteínas y generar otras respuestas, que es lo que hacen al final que se libere la vesícula. Pero bueno, lo que sí me interesa es que este calcio entra a la célula y la entrada del calcio a la célula libera la vesícula. ¿Qué hay dentro de la vesícula? Pues insulina y péptida C. Entonces, cuando se libera la vesícula, ahora hay insulinemia. ¿Qué significa? Hay insulina en sangre. Bien, vámonos con la parte que más nos gusta. ¿Qué estimula o qué favorece que ocurra este proceso? ¿No? Que realmente son muy sencillitos porque creo que tiene sentido. Bueno, esperaría yo que todo este proceso en su mente esté teniendo sentido, pero si no, bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los principales estimuladores de la liberación de esta hormona que es la insulina? El primer mediador va a ser aumento de la glucosa. Y ya, ¿no? O sea, no hay mucho chiste. También tengo como pues digamos que un efecto que permite la liberación de insulina, como la presencia o la acción de la acetilcolina. ¿No? Si yo tengo suficiente acetilcolina, pues el sistema parasimpático estará actuando y como está actuando el sistema parasimpático, pues lo que va a haber es liberación de
a, bueno, un estímulo autonómico que libere acetilcolina, que se pega al receptor de acetilcolina, que permita o que ayude a la liberación de la insulina. Tengo también eh, algunos componentes extra que ustedes conocen, como son el cortisol, cosas que no hemos visto, como las sincretinas. De repente yo puedo tener el aumento del potasio, o sea, hipercalemias, ¿no? Donde hay mucho potasio afuera, entonces hay menos salida de potasio y eso puede hacer que la insulina libere por despolarización asociada a aumento de potasio. Mm, Tengo pues asociado un poquito tanto a las sincretinas como un poquito al cortisol, una patología como es la obesidad. eh, Tengo a otros análogos de activadores bueno, de modificadores del canal de potasio. Casi siempre las sulfonilureas, que bueno, van a ver como medicamentos, tienen esta función. Pues de repente la presencia de algunos cetoácidos también suelen favorecer la liberación de insulina. ¿Qué es lo que suele inhibir a la insulina? Bueno, lo más sencillo, baja de glucosa en sangre. No, no hay pierde. Pero, pues, ¿a qué se asocia esto? Pues se puede asociar a ayuno, se puede asociar a ejercicio, y estos, pues, hacen que baje el azúcar y por lo tanto no hay estímulo para liberar insulina. El más importante intrapancreático va a ser la producción de somatostatina. Creo que ya se los había dicho, pero siempre que vean somatostatina, recuerden que siempre, siempre, siempre inhibe, ¿no? Entonces, cualquier pregunta con inhibición, somatostatina y ya, ¿no? Pero bueno, y listo, ¿no? Como los estímulos tal vez más representativos, pero pues también tenemos a todos los alfa, bueno, que a los beta adrenérgicos. Y ya quedamos que los más importantes de esos son adrenalina, o sea, el sistema simpático, ¿no? Y noradrenalina. Lo que modifica o que cambia un poquito la capacidad que yo tengo de liberar o de secretar la insulina a partir de estos estímulos. Eh, el glucagón es más aburrido, pero es todo lo contrario, ¿no? O sea, la liberación del glucagón pues no es tan complicada de entender porque pues, solamente necesito que ustedes recuerden, va a haber receptores asociados a la falta de glucosa. Y como hay falta de glucosa, pues lo que va a haber es aumento en la liberación del glucagón. Entonces vamos a ver primero los estimuladores y luego los inhibidores y ya luego platicamos un poquito de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estimula? Lo contrario, ¿no? Entonces todo lo que acá inhibe, acá estimula. Entonces, si ya tengo que baja de glucosa era un inhibidor, pues de este lado en el glucaso va a ser un activador. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes se aprenden esto, están aprendiendo los activadores. Si ustedes se aprenden estos, están aprendiendo los inhibidores, ¿no? Esperaría que con esa lógica estuviera. Pero bueno, si no tuviera eh, bajos niveles de glucosa, ¿qué otra cosa podría hacer que el glucagón se libere? Uno de los más importantes, que no lo platicamos a grandes rasgos, es la presencia de algunos aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces que yo tenga dietas ricas en proteína, como principalmente que tenga arginina o alanina, suelen favorecer la liberación de glucagón, ¿no? Nada más como para que lo tengamos ahí. Ya dijimos, noradrenalina, adrenalina. Bueno, claramente lo veremos más adelante. La actividad del cortisol como dual.
la actividad de la hormona de crecimiento, que esta no la platicamos, pero acuérdense que dijimos que la hormona de crecimiento es un diabetogénico. ¿Por qué? Pues porque lo que hacía es aumentar los niveles de glucosa en sangre y que hace el glucagón a nivel. Entonces hay cuatro enzimas reguladoras importantes, ¿no? Glucagón, hormona de crecimiento y ya, iremos ahí viéndolas a lo largo de la vida. Y pues bueno, listo. Factores van a inhibir la presencia o la liberación del glucagón? Pues que tengamos mucha glucosa, que tengamos insulina, porque ya quedamos que la insulina inhibe, la somatostatina, porque la somatostatina inhibe todo, y las incretinas. Bueno, de una vez les platico entonces. Es decir, pues, las incretinas más importantes de la existencia son GLPs, los péptidos similares al glucagón. Entonces, GLP-1 y GLP-2 son incretinas. Si yo tengo incretinas, yo favorezco la liberación de insulina. Si yo tengo incretinas, yo disminuyo la producción de glucagón. ¿Y eso qué implica? Que los análogos de GLPs van a tener esta función de liberación de insulina, inhibición de glucagón. Entonces, son importantes. Otra incretina que veremos el próximo, bueno, próximo periodo, pues ya está aquí, o sea, el próximo bloque de videos va a ser el HIP, ¿no? Pero bueno, algún día lo platicamos, no hay mucho que hablar. ¿Qué pasa? Necesito que haya en las células alfa, que haya presencia de unión, bueno, ¿cómo se llama? O sea, como de la percepción de falta de glucosa es lo que va a permitir que haya entrada de glucagón o liberación de glucagón más bien. Entonces, hasta aquí vamos en biosíntesis y liberación de estas cosas. Vámonos al mecanismo de acción. Lo voy a poner aquí. Sé que debería hacerlo un poquito menos grande, pero bueno, no sobra papel. Entonces, el mecanismo de efecto, pongámoslo mejor así. Para esto, yo necesito entender que bueno, de este lado estoy hablando de la insulina, ¿no? Nos seguimos bajo el mismo lógica. La insulina en la mayoría de las células va a llegar a su receptor de insulina. Ahora, ¿cómo es este receptor de insulina? Son dos cadenas, dos dominios extracelulares, dos dominios intracelulares. Los dominios intracelulares están asociados a tirosincinasa. Son dominios de tipo tirosincinasa. ¿Qué significa eso? Que pueden ser fosforilados. Y ya. Todo lo demás está muy bonito, está muy esquemático, pero de repente se vuelve demasiado para fines de que nosotros aprendamos cosas. Entonces, cuando llega la insulina, estos receptores van a fosforilar y la fosforilación de estos receptores genera como 8 vías diferentes de activación, las cuales ustedes solo deben conocer dos. La primera, estos fosfatos se están uniendo a la dominio tirosincinasa y este genera el reclutamiento celular, genera una molécula adaptadora y esa molécula adaptadora se va fosforilando, se llama IRS, pero bueno, esa molécula adaptadora va a permitir la fosforilación hacia dos caminos muy importantes. Uno ya lo han oído, en la vía de las mapsinasas que tenía que ver con cosas de inmuno, ¿no? Carras, RAF, MEC, RK, y todas esas son sinasas que fosforilan en cascada. Y que al final yo recuerdo que esas vías de la mapsinasa las vi en inmuno y tenían que ver con IL-2 y el IL-2 ¿para qué me servía? Para proliferación. Entonces voy a recordar que mapsinasas mediante la activación de insulina nos va a ayudar a activar ciclo celular y proliferación. Ya pueden aprenderse la vía si quieren, pero no lo veo necesario. El segundo es pues una
sinasa, que es una fosfatidilinositol 3 sinasa. Esta, ustedes la conocen, tal vez no así, pero sí así, ¿no? PI3K, ¿no? Una fosfatidilinositol 3 sinasa. ¿Y qué hacía eso? Romper PIP. Ahora, en este caso va a romper PIP2 y lo va a romper en PIP3. No nos interesa. PIP3, una vez que se cortó, va a activar a una sinasa que es AKT. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de AKT, tampoco es muy necesario, pero bueno, AKT va a empezar a tener ya funciones biológicas. Tal vez la función biológica más importante la voy a poner solo porque no vaya a ser la de malas que estas cosas sean preguntables. AKT, su función más importante en la mayoría de las células asociadas a la recepción de insulina es la expresión de GLUT4. Entonces, gracias a que AKT se activó, se fosforiló gracias a PIP3, es que GLUT4 se va a membrana plasmática. Entonces, bueno, qué bonito, ya tengo actividad de membrana plasmática. Pero AKT también se ha visto asociado a algo muy, muy, muy importante, que es mTOR. Y mTOR, dentro de su vía de generación de cosas, lo que más nos interesa es 3 puntos de actividad de mTOR asociado a insulina. Primer punto, va a permitir transcripción, es decir, ARN mensajero y por ende síntesis proteica. ¿Qué proteínas? Depende a qué célula llegue. Pero bueno, hay proteínas. Dos, si ya estoy sintetizando proteínas, ¿qué otra cosa podré sintetizar? Lípidos y síntesis de nucleótidos. La vía de la activación de insulina es una vía de fosforilación, una vía de sinasas, permitiendo dos vías. La vía de las MAP sinasas, que nos ayuda a proliferación celular por actividad de ciclo celular, o la vía de AKT asociada a IP3, asociada a expresión de GLUT4 y mTOR. Y mTOR, síntesis proteica, síntesis de lípidos, síntesis de nucleótidos. Si ustedes tienen esta noción general, creo que es suficiente, porque la verdad es que es mucho más compleja esta vía y es muy padre entenderla cuando ya estamos hablando de patologías como la diabetes. Por ahora, no queremos llegar tan lejos. Bueno, al menos yo en este curso, estas clases, no me gustaría que fuéramos tan lejos, pero lo que sí tenemos que platicar es, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué quiero yo hacer este mecanismo o este efecto biológico? Bueno, porque yo quiero que haya actividad celular. Entonces, ¿qué va a pasar en las celulitas? Me puedo ir por cada una de las células, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi objetivo con la insulina es que sea anabólica. Y eso quiere decir que yo guarde glucosa. Entonces, ¿qué puedo hacer para guardar glucosa? Pues lo más importante es logro convertir toda esa glucosa en glucógeno. Yo voy a hacer un proceso a nivel celular en hígado, que es tal vez mi órgano más importante. Voy a hacer glucogénesis. ¿Qué necesito modificar para que se active la glucogénesis? Bueno, ahí les toca un poquito pelearse con sus clases de bioquímica de hace un año y recordar que, bueno, la glucógeno sintasa era la enzima responsable de estimular la glucogénesis. Bueno, sí, qué bonito. También, bueno, si ya estoy haciendo glucogénesis, pues es importante que diga, no necesito hacer las otras cosas. Entonces voy a inhibir. ¿Qué voy a inhibir? Glucogenólisis, porque estoy activando la glucogénesis, entonces puedo inhibir las vías asociadas. Entonces, inhibo glucogenólisis, inhibo gluconeogénesis. Y ahorita platicamos de la gluconeogénesis. Ya activé la glucogénesis y me falta hacer cosas, ¿no? ¿Qué cosas hago en hígado? Guardar
digamos que guardar grasas. Entonces voy a convertir ácidos grasos en triacilglicéridos. ¿Quién interviene ahí? Bueno, ahí la enzima reguladora que se va a activar gracias a la insulina va a ser la acetil o A carboxilasa, que favorece la lipólisis, la lipogénesis, perdón. Eh, También puedo favorecer proteólisis o puedo hacer síntesis de proteínas. Que diga proteólisis, estoy diciendo cosas. Entonces voy a generar síntesis proteica. Esto ya ocurre un poquito más a nivel de músculo. A nivel de músculo, ¿qué más me interesa? Pues me interesa la expresión de GLUT4 para captar esa glucosa que hay de más, ¿no? Entonces el GLUT4, gracias a KT, se expresa en células musculares y entonces favorece la entrada. Favorezco la glucogenosintasa también a nivel de músculo, o sea, esto también ocurre acá, para formar un poquito de glucógeno dentro de mi musculito. E inhibo a la fosforilasa, a la glucógeno fosforilasa, para que no haga glucogenólisis, ¿no? Voy a también a activar un inhibidor de la lipólisis. O sea, si estoy haciendo esto, voy a inhibir lo contrario, ¿no? O sea, favorezco la lipogénesis, inhibo la lipólisis. Entonces voy a inhibir ciertas lipasas asociadas a la insulina. También se ha visto que al final del día, en la mayoría de las células, vamos a tener mayor captación de potasio. Y esto es muy, 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 muy importante para fines médicos. Si ustedes dan insulina, no solo va a entrar glucosa, también va a entrar potasio. Pero el problema es cuando tienen poco potasio. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad, ya estoy hablando de enfermedades, yo no quiero hablar de enfermedades, pero bueno, esto creo que es un poco importante. Si ustedes tienen una cetoacidosis diabética, donde hay niveles de glucosa muy elevadas y que la insulina está, pues, no tan funcional, tienen que aumentar el aporte de insulina. Entonces, uno de los tratamientos es dar insulina exógena. Pero con esa insulina exógena hay que estar midiendo niveles de potasio, porque ustedes lo que pueden hacer es llevar al paciente a hipocalemia y si hay hipocalemia, el corazón no quiere funcionar, entonces siempre que den tratamiento con insulina en infusión, es decir, por mucho tiempo, hay que estar midiendo los niveles de potasio porque es lo que suele ayudar o lo que suele inducirse eh, por aumentar la recaptura de potasio. Yo tiene un mecanismo también bien padre, pero no, no lo veremos, ¿no? Bueno, ya hablamos un poquito de qué pasa en el músculo, favorece síntesis de proteínas. Solemos disminuir o inhibir la cetogénesis, o sea, la formación de cuerpos cetónicos. Claramente, si tengo glucosa, no necesito cuerpos cetónicos. Solemos favorecer glucólisis, o sea, no, no lo decimos, pero pues también en todo el sistema hay más glucólisis porque hay glucosa. Y listo, ¿no? Entonces, todos estos efectos son efectos anabólicos. Y entonces se van a inhibir todos los catabólicos, ¿no? Voy a inhibir glucogenólisis. Voy a inhibir lipólisis. Voy a inhibir proteólisis. Voy a inhibir gluconeogénesis. Porque pues mi objetivo detrás de todo esto es pues que no ocurran cosas catabólicas, que solo ocurran cosas anabólicas porque tengo suficiente glucosa. Y ya, muy fácil, ¿no? Eh, Glucagón, tengo un receptor de glucagón y el receptor de glucagón está acoplado a una adenilato ciclasa. Bueno, lo voy a poner para que no me regañen mucho. Entonces tengo receptor de glucagón. Este receptor de glucagón está asociado a una adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa va a permitir que el ATP
se convierta en AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a ayudar pues a que uno, los canales de potasio se mantengan abiertos, se salga el potasio, por si los necesitáramos en los receptores beta, pero en las células alfa van a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, de hecho la baja de glucosa es la que permite la liberación, ¿no? Estamos ya viendo en el mecanismo de acción. Entonces el receptor de glucagón va a casi siempre, gracias a AMP cíclico, activar a fosfosinasas. Fosfosinasa A casi siempre es la que inductora de romper diacilglicéridos IP3 y todo el proceso. Déjenme cierro el WhatsApp. Ya, perdón, es que creo que en el video va a sonar. No me gustaría que les suene tanto porque si de por sí son distraídos, pues con ello más, ¿no? Entonces, bueno, esto permite IP3, permite diacilglicéridos y es un poquito la vía de señalización del glucagón. ¿Qué nos interesa del glucagón? Pues todo lo que hace. Y entonces, pues yo muy fácilmente podría decirles, ah, bueno, ¿qué es lo que hace mi glucagón? Mi glucagón favorece la glucogenólisis, favorece la lipólisis, favorece la proteólisis, favorece la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque es una hormona que hace exactamente los efectos contrarios, ¿no? Entonces, pues listo, no hay mucho. Ok. Entonces, le estaba platicando qué efectos va a tener el glucagón a nivel de su organismo o de su cuerpecito, ¿no? Entonces ya quedamos, va a ser una hormona catabólica y por lo tanto, pues lo que va a hacer es favorecer la glucogenólisis, es decir, convertir glucógeno en glucosa. Eh, ¿Cómo lo hace? Pues a través de la glucosa 6-fosfato. Bueno, cosas que ustedes se acuerdan más que yo. Glucosa 6-fosfatas, ¿no? Que va a permitir pues digamos que la modificación del glucógeno para generar bueno, fosforilasa, perdón. Algo me suena raro. Que va a ser la hormona regulable de este proceso. Voy a hacer gluconeogénesis. ¿Cómo voy a hacer la gluconeogénesis? Voy a utilizar los ácidos grasos que vienen de la lipólisis, ácidos grasos y los aminoácidos que vienen en la proteólisis para formar glucosa a partir de cosas que no sean carbohidratos. ¿No? Voy a hacer lipólisis, ¿no? Esta lipólisis pues va a estar generada por lipasas. Y así nos podemos ir 20 horas. ¿Y qué va a disminuir? Pues va a inhibir todo esto de acá, se inhibe la glucogénesis, se inhibe la lipogénesis, se inhibe la síntesis proteica y se inhibe la captación de potasio y se inhibe la glucólisis. Entonces, todo eso es lo que va a hacer mi glucagón. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo yo? Que solo se aprendan los de la insulina. Si ustedes se logran aprender los de la insulina, pues solamente piensen en lo contrario para pensar en el glucagón y así no se me desgastan tanto, ¿no? Pero bueno, si quisieran aprenderse todo eso, nada más como que tal vez les diría algunas de las enzimas reguladoras y un poquito de qué hace cuál y quién hace qué. Y ya, ¿no? Listo. Eso es con respecto a insulina y glucagón. ¿Quién nos falta platicar? Bueno, nos falta platicar sobre la somatostatina. La somatostatina, pues ya quedamos que la producen las células delta. Y las células delta están en los islotes pancreáticos del páncreas. ¿Qué, ¿Para qué nos sirve? Pues es una inhibidora por excelencia. ¿A quién va a inhibir? A la insulina, al glucagón. No sé si se acuerdan, pero permite inhibir a la hormona de crecimiento, ¿no? Quedamos que era el principal inhibidor de la hormona de crecimiento, pero ahí le llamamos factor liberador e inhibidor de la hormona de crecimiento.
una cosa así, ¿no? ¿A dónde va a actuar? Casi siempre va a actuar a nivel de hipotálamo y va a actuar a nivel de intestino. ¿Cuál es el objetivo de ello? Pues también tengo su formación. Se forma a partir de un pre-somatostatina, luego un prosomatostatina y luego tengo la somatostatina. ¿Qué necesito? Quitar el péptido señal. La somatostatina se va a convertir en dos componentes gracias a una convertasa. Se convierte en la somatostatina 14 y en la somatostatina 28. No importa realmente, pero bueno, si algún día las ven, esta es la forma en que las abreviamos: somatostatina 14, somatostatina 28. La 14 va a actuar más a nivel de cerebro, es decir, va a ir hipotálamo y va a inhibir hormona de crecimiento. Y la 28 va a actuar principalmente a nivel de intestino. Se va a guardar en vesículas y que va a liberar la somatostatina. Bueno, la somatostatina es muy chistoso porque no depende directamente de un proceso, depende más de un rango. Entonces, ¿cuáles son los principales rangos que producen la actividad? Ciertos grados de hiperglicemia. Si quedamos que la hiperglicemia normalmente libera insulina, pero cuando hay mucha hiperglicemia, se libera la somatostatina, se inhibe la insulina, se inhibe el glucagón, y lo que hace es que la glucosa no se modifica de su nivel. Entonces es una forma como que de no saber qué está pasando y como frenar el problema. También, pues ya hay algunos aminoácidos como la arginina y la leucina que van a ser secretagogos de la somatostatina. Esto no tiene fines de aprendizaje para ustedes, entonces solamente se lo aprenden. Tengo también algunas hormonas gastrointestinales, principalmente veremos después ellas, pero bueno, para que las vayan conociendo. La CCK, la secretina, el péptido intestinal, inhibidor gastrointestinal, claramente la misma hormona del crecimiento libera somatostatina, la somatostatina inhibe la hormona del crecimiento, y algunos como acetilcolina y noradrenalina suelen liberar somatostatinas. Eh, si ya sé entonces que esto lo estimula, pues lo va a inhibir la hipoglicemia. Recordemos que el principal componente de hipoglicemia va a ser el glucagón, pero si es muchísima la hipoglicemia, se libera somatostatina. La somatostatina es como un factor que regula los extremos. Si yo tuviera insulina todo el tiempo, estaría haciendo todo el tiempo anabolismo. Si yo tuviera glucagón todo el tiempo, estaría haciendo todo el tiempo catabolismo. Entonces, lo que hace la somatostatina es decir, bueno, ya, lo hiciste, suficiente. Entonces, hay un límite mayor y un límite menor para su actividad. ¿Qué puede inhibir que haya que haya somatostatina? Tanto que haya insulina como que haya glucagón. Y otro inhibidor es el cortisol. Su liberación y su actividad y su importancia clínica, el más necesario es que sepan que es inhibidor y pues listo. Creo que eso es lo que necesitan saber tanto de eh, somatostatina, glucagón, insulina. Sí, creo que con eso déjenme echarle una vistazo a mis apuntes y ya, si hay algo más, se los agrego. Ok, si bien ya acabamos, sí encontré dos cositas extras que me gustaría platicarles. Ya no tanto con fines de fisiología páncreas, sino ya pensando en el futuro profesional de la vida. El primero le voy a llamar efecto incretina. No lo hemos dicho a profundidad porque lo platicaremos en algún momento de la existencia. Las principales incretinas son GLP-1 y GLP-2, que son péptidos similares al glucagón. Y ya vimos que de forma normal, cómo consumo yo, bueno, dónde se liberan estos péptidos, es qué acción tengo. Es decir, si yo tengo la activación del páncreas por hipoglicemia, pues va a haber glucagón. Entonces el glucagón va a permitir que haya más actividad. Pero ¿qué pasa si yo de repente consumo glucosa oral?
Entonces, cuando yo consumo glucosa oral, esta glucosa oral va a llegar a intestino y este intestino va a activar las células L. Y entonces, ¿cuál es el efecto de la glucosa oral? Más que por ejemplo, si sea glucosa oral o glucosa intravenosa, si pongo glucosa intravenosa, esto no pasa. Pero si yo consumo glucosa oral, lo que va a ocurrir es que justamente hay aumento de estos péptidos y como hay aumentos de estos péptidos, hay liberación de insulina. Entonces, el efecto incretina me habla de que la liberación de los péptidos similares a glucosa a nivel de tubo digestivo suele favorecer la producción de insulina, aunque sean, bueno, sean de la familia del glucagón, ¿no? Y esto importa mucho porque los análogos de estas cosas van a tener ciertas propiedades y características que algún día en farmacología verán. El otro elemento que me gustaría platicarles tiene que ver con un término que es la hiperinsulinemia. Y esto ocurre muchas veces por pacientes diabéticos. Es decir, el paciente diabético tiene la glucosa aumentada. Y la glucosa aumentada hace que se libere insulina. Y entonces la glucosa debería bajar. Pero como es un paciente diabético, va a seguir manteniendo la glucosa elevada. Y entonces va a haber más insulina. Y entonces va a haber un punto donde tengo muchísima insulina. Esta insulina pues va a estar llegando a los receptores de insulina. Es decir, tengo mis subunidades externas, mis subunidades internas. Cuando yo tengo mucha insulina, estos receptores van a estar todo el tiempo activados. Y entonces lo que suele ocurrir asociado a la hiperinsulinemia es un mecanismo de down regulation de estos receptores. ¿Y esto qué implica para la vida real? Que hay menos receptores expresados en membrana celular. Y si hay menos receptores y hay mucha glucosa, ¿qué va a ocurrir? Pues que necesito más insulina para generar el mismo efecto. Y si necesito más insulina, va a haber más hiperinsulinemia y se va a repetir el patrón. Entonces, de forma normal, la hiperinsulinemia es responsable de que haya menor actividad de la insulina dentro de los efectos biológicos. Entonces, un paciente que ya tiene niveles altos de glucemia todo el tiempo está produciendo más insulina y entonces sus receptores dejan de funcionar. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos que un paciente diabético que mantiene niveles elevados de glucosa hace que su insulina funcione menos. Y pues ya, eso con fines de vida hay muchos elementos. Entonces, lo ideal es control glucémico en todos nuestros pacientitos. Pero ahora sí, ya con eso, creo que podemos decir que quedó páncreas endocrino. Cualquier duda, pregunta, comentario, me la dejan y pues ya, cuídense mucho, que estén muy bien.